Mario es sinónimo de Nintendo, es una de las propiedades intelectuales más reconocidas no solo dentro de la industria de videojuegos, sino también del mundo. A veces se refieren a él como el Mickey Mouse de los videojuegos. Nintendo, claro, ha sabido capitalizar su popularidad en los juegos, digámosles clásicos de plataformas con los que normalmente asociamos a Mario, pero también lo ha hecho la estrella de otros tantos. Creo que la única que supera a Mario en profesiones es Barbie, y para muchos el uso de la propiedad fuera de sus juegos principales, los clásicos, lo convierte en algo sobreexplotado, repetitivo, poco imaginativo. Seguido me topo con ese pensamiento de que Nintendo solo saca juegos de Mario, ¿pero es cierto? ¿Tienen razón esas personas? Platiquemos sobre el tema. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo viernes de Rants. En mi canal hago reseñas, videos de opinión y otras cosillas sobre videojuegos, así que no olvides suscribirte. Es gratis y apoya mucho mi proyecto. Mario tiene una larga historia en el mundo y desde sus inicios ha dado de qué hablar. Un evento que probablemente la mayoría de los entusiastas y muchas personas fuera de ese grupo conocen es cómo Nintendo rescató a la industria de los videojuegos en Estados Unidos después de años de pérdidas millonarias y productos de bajísima calidad. El éxito de Mario no solo fue monetario. Los que vivieron esa época o crecieron en los años después de ese evento normalmente conservan buenos recuerdos de la primera consola que lanzó la compañía, el Nintendo Entertainment System. Mario fue parte de sus vidas y lo sigue siendo en muchos casos. Esto provoca que Nintendo siga recibiendo muchísima atención, cosa que no cambia aún si alguien decide dejar atrás las plataformas de Nintendo y moverse a otras. Cada que hay rumores de un nuevo juego o un nuevo Nintendo Direct se vuelve tendencia en redes sociales. Mario, en mi opinión, también ayudó a marcar la ruta que Nintendo seguiría, aunque con sus desviaciones de repente, y que conservan hasta el día de hoy, la de crear videojuegos que todo mundo pueda jugar, acercar a más personas al hobby y qué mejor que con un plomero bonachón que todo mundo conoce. Pero regresemos a ese sentimiento que platicaba al inicio. Es que todo siempre es Mario, siempre es el mismo juego, no saben hacer nada diferente. Todas estas afirmaciones las he visto cientos de veces navegando por internet. Y aquí les va la verdad. Nintendo, aunque por encima no lo parezca para algunos, experimenta bastante con sus juegos. Su proceso suele enfocarse primero en encontrar una mecánica principal y a partir de ahí construir el resto. En una entrevista de 1996 sobre Super Mario 64, Shigeru Miyamoto dijo: "Primero dejamos los fundamentos sólidos y luego hacemos todo lo que nos permita el tiempo y la ambición con ese concepto central. Saltar, disparar tinta, aspirar, son acciones básicas que se convierten en los pilares de sus juegos. En términos simples, primero la jugabilidad, luego les ponemos cara". Esto contrasta mucho con otros donde, por ejemplo, lo primero que se crea es la historia y la jugabilidad se adapta a lo que ésta necesite. Y ojo, no es que uno sea mejor que el otro. Tenemos casos de éxito como The Last of Us, donde el enfoque es la narrativa y generar emociones en el jugador. Los RPGs como Final Fantasy también tienden a darle más énfasis a sus historias sobre los sistemas de juego. Simplemente son distintas maneras de trabajar. Lo que hace Nintendo es que, aunque desarrolla juegos sin asignarles una propiedad intelectual desde el inicio, cuando llegan a la etapa de hacerlo, tiene todo el sentido del mundo usar a Mario. En la industria actual, la oferta de videojuegos a disposición de los consumidores es demasiada. Por eso es muy riesgoso crear nuevas propiedades intelectuales porque la inversión suele ser estratosférica. Y esto no es algo que solo Nintendo sufra, toda la industria lo hace. Por esta razón vemos tanto port, remaster y remake. Por esto vemos tantas secuelas en lugar de nuevos juegos como hace algunas décadas. Los juegos cada vez son más ambiciosos, los presupuestos ya están en los cientos de millones de dólares, se invierte en el realismo de los personajes, en motores de física, en la música, en la historia, y quienes controlan ese dinero suelen apostarle a lo seguro. Esa es la realidad de la industria actual. Es más seguro, hablando solamente de ganancias, sacar un juego con una propiedad que ya tiene una base de fans y que es reconocida, a sacar algo totalmente nuevo y arriesgarse a la posibilidad de que fracase en el mercado. En la época de Wii U, Nintendo tomó algunas decisiones para tratar de rescatar las ventas de la consola, como aliarse con desarrolladores externos para que hicieran juegos exclusivos. De la alianza con Platinum salió The Wonderful 101. Este es un ejemplo de un riesgo que no brindó resultados al fracasar comercialmente. Entre ser una propiedad intelectual nueva, que la jugabilidad de Platinum no es para todos, y la reducida base de usuarios de Wii U, al final no le salió. Y ni cuando Platinum relanzó el juego para más plataformas hace un tiempo logró mejorar. Simplemente la franquicia no resultó exitosa. ¿Habría sido diferente si el protagonista hubiera sido Mario? Tal vez.
Mario es reconocido, es amigable, tiene muchos personajes y escenarios, pero creo que lo más importante es que es una franquicia a prueba del tiempo. Los juegos de Nintendo en general duran tanto en las mentes de sus consumidores por su carisma, por la idea de que los videojuegos deben sentirse como juguetes y por estar dirigidos a todo público. Aunque claro, ha habido casos donde Nintendo equivocadamente pensó en utilizar a Mario por miedo a que un juego fracasara. El ejemplo más famoso que conocemos es de una de sus franquicias más populares actualmente, Splatoon. Splatoon casi se convirtió en un juego de Mario durante su desarrollo. Cuando recién se anunció esta nueva franquicia, Miyamoto comentó: hubo acalorados debates sobre quién debía ser el personaje principal en Splatoon, si debía ser Mario o el calamar. Cuando hablamos de la posibilidad de que fuera Mario, por supuesto pensamos en las ventajas. Cualquiera estaría dispuesto a jugarlo en cuanto anunciáramos que teníamos un nuevo juego de Mario, pero al mismo tiempo teníamos algunas preocupaciones. Si fuera Mario, no podríamos crear una nueva propiedad intelectual. Con esta frase nos queda mucho más clara la filosofía de Nintendo. Asignar a Mario a un juego lo vuelve instantáneamente familiar, reconocible y claro, más propenso a tener éxito. Pero ese pensamiento limita el poder crear algo totalmente nuevo y, en el caso de Splatoon, al final decidieron tomar el riesgo de hacerlo. Y aquí sí funcionó. A estas alturas, con una tercera entrega ya disponible, nadie podría decir que hubiera sido mejor que Mario fuera el personaje principal de Splatoon. Nos hubiéramos perdido de la increíble creatividad de los equipos más jóvenes dentro de Nintendo que podemos ver plasmada en todos los aspectos del juego, desde la dirección de arte hasta elementos como la ropa o la música, aunque ese caso probablemente sea la excepción y no la regla. Pensemos, por ejemplo, en Mario Party. El concepto original muy probablemente no tenía nada que ver con Mario, pero al momento de pensar en reconocimiento de marca y atraer a audiencias más amplias, decidieron utilizarlo y convertirlo en un spin-off. Pero aun cuando hayan seguido este plan varias veces, no es como que saquen el mismo juego siempre. Mario Party no se juega para nada como los juegos principales de Mario, o como Mario Golf, o Mario Tennis, o Mario Strikers, o Paper Mario, o Mario & Luigi, o Luigi's Mansion. Todos estos juegos, sí, tienen en común a Mario o elementos de su mundo, pero si los quitáramos, no tendrían absolutamente nada que ver entre ellos porque se juegan de maneras totalmente distintas. Si hubieran tenido el mismo éxito, ese ya es otro tema. Eso es lo que siento que muchas personas curiosamente ignoran al hacer comentarios de que todos los juegos que lanza Nintendo son iguales porque son de Mario. Utilizan a Mario, sí, pero todos son diferentes. Ya si no te gusta Mario o estás cansado de verlo, pues es una preferencia personal. Pero hablando objetivamente, esos juegos no tienen nada que ver el uno con el otro. Y aun si nos limitáramos a hablar de los juegos principales, ¿realmente es el mismo juego Super Mario Galaxy que Super Mario Sunshine, 3D Land y 3D World? Sí, hay coleccionables y saltos, y obviamente Mario, pero siempre se aseguran de expandir las mecánicas a algo, si no totalmente nuevo, pues que de menos se sienta diferente. No todas las franquicias de otros desarrolladores pueden decir lo mismo de sus secuelas. Todavía, si el argumento se centrara en decir, es que ya fueron muchos juegos de Mario Golf, creo que lo entendería más. Hasta podría llegar a estar de acuerdo en que New Super Mario no cambiaba mucho cada vez que salía, pero tú y yo sabemos que la calidad del discurso en internet deja mucho que desear. Otro ejemplo donde se sigue una filosofía similar, por lo menos en la parte de asignar una franquicia reconocida a un juego y aunque técnicamente no lo desarrolla Nintendo, es Pokémon. Pokémon es otra franquicia masiva en popularidad, mucho más que Mario hablando de ingresos por toda la mercancía que vende, el anime, los juegos y eso. Pokémon también es una de las franquicias que utilizan muchos para decir que, entre comillas, siempre salen los mismos juegos. Pero Pokémon, hablando de los juegos principales, es un RPG por turnos. Pokémon Go, un juego de atrapar con geolocalización. Pokémon, peleas. Mystery Dungeon, exploración de mazmorras. Pokémon Snap, fotografía y rompecabezas. Conquest, estrategia. Todos son de la misma franquicia, sí, pero son juegos totalmente diferentes. Y estaría cometiendo un grave error si no menciono la otra parte del por qué utilizar sus franquicias más grandes, la nostalgia. Como platicaba al inicio del video, Nintendo y Mario tienen un lugar especial en los corazones de muchos entusiastas y, como todos sabemos, la nostalgia es muy poderosa. Nintendo es experto en monetizarla. Ahora, alrededor de ese sentimiento de que Nintendo siempre saca los mismos juegos, creo que hay una postura que podemos rescatar, y esa es que hay franquicias dormidas a las cuales no se les pone atención. Todos tenemos franquicias que nos gustaría ver regresar. En mi caso, juegos como Golden Sun o Custom Robo Arena, pero los más sonados suelen ser F-Zero, Star Fox o hasta Earthbound. En algún momento fue Metroid hasta el lanzamiento de Metroid Dread. El sentimiento es comprensible, y no puedo decir que sé exactamente lo que piensa Nintendo sobre las franquicias dormidas, pero creo que va muy de la mano con la temática de este video. ¿Vale la pena invertir recursos en esos juegos si el riesgo de que fracase es mucho mayor? Porque todos siempre hablamos y juramos que queremos juegos nuevos, pero ¿los compramos?
Metroid, por ejemplo, por más popular que parezca, nunca ha vendido tanto. Dread alcanzó los números de Prime probablemente por estar en una consola tan popular como Switch. Una opción podría ser rescatar la franquicia pero darle un giro totalmente nuevo, estilo meter a Mario a jugar tenis. Tal vez así encontrarían audiencias nuevas, pero eso enojaría a los fans originales. Es un asunto complicado y no sé si haya una respuesta sencilla. Creo que ni siquiera el factor nostalgia resultaría para estas franquicias. Igual y este tema da para otro video, pero lo que puedo decir es que en esta época de minimizar riesgos y maximizar ganancias, Nintendo decidió jugarle a la segura por el momento. Pero regresando al tema, ¿Mario está sobreexplotado? Definitivamente lo vemos muy seguido en nuestras consolas, pero en este video ya tocamos varias razones del por qué pasa eso. Yo no diría que Nintendo sobreexplota a Mario, todos sus juegos son diferentes, y además no es como que toda la gente compre todos. La sensación de que salen tantos normalmente viene de falta de atención. En realidad, Nintendo es de los desarrolladores que sacan más juegos al año, y de sus propias franquicias. Sí, en serio, lo puedes googlear. Y entre esos juegos hay varias franquicias nuevas. No todos logran una popularidad como Mario o Splatoon, pero tan solo en Switch podemos mencionar a One to Switch, ARMS, Ring Fit Adventure y Nintendo Labo, entre otras. Si te gustan o no es irrelevante al punto que es esto. Variedad hay. Cuando se anuncia algo de Mario, inevitablemente causa ruido por su popularidad y si no se investiga ni juega, puede parecer como que Nintendo lanza el mismo juego cada cierto tiempo. No es el caso. Creo que sería mucho más emocionante para todos y me incluyo ver nuevas propiedades intelectuales cada año. Tal vez es una necesidad de querer recapturar ese sentimiento que teníamos en la infancia, esa sensación de asombro por cosas nuevas. Pero la industria lamentablemente ya no funciona así. Nintendo tampoco está exento de esto, pero al menos sigue tomando riesgos de vez en cuando. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.